colonizar Marte, expandir la vida humana más allá de la Tierra, crear un segundo hogar para nuestra especie. Suena bien, ¿verdad? Sin duda, estamos ante uno de los sueños más ambiciosos de nuestra generación, una idea que ilusiona a millones de personas en todo el mundo y que cuenta con el respaldo de grandes científicos e influyentes magnates. A lo largo del siglo XX, la idea de la colonización era básicamente ciencia ficción, un poco como los coches voladores o pagar un alquiler decente. Pero en las últimas décadas, hay quien afirma que es algo que podemos hacer en el futuro cercano. Para hacer realidad este proyecto, el nada controvertido empresario Elon Musk creó SpaceX en 2002. Aunque la cosa marcha a paso lento, Musk ha prometido que para 2029 veremos las primeras misiones tripuladas al planeta vecino. Si los plazos se cumplen, en pocas décadas podríamos tener comunidades humanas en Marte, tal vez con plena igualdad social y democracia directa. Solo hay un pequeño problema, y es que es poco probable que esto ocurra. Siento ser el aguafiestas, pero el plan de colonizar Marte tiene más agujeros que un queso gruyere. Y es que hace falta algo más que confianza en la tecnología y fuerza de voluntad para poder solucionar todos los problemas que nos plantea la colonización del planeta rojo. Así que aquí vamos a hablar primero de estos problemillas técnicos, pero luego nos vamos a ir a una pregunta un poco más compleja. ¿Por qué narices querríamos colonizar Marte? El primer problema obvio que plantea Marte es la distancia. De media se encuentra a unos 225 millones de kilómetros de la Tierra. La mayoría de naves espaciales que se han aproximado a Marte han tardado más de 200 días en llegar, y muchas incluso más de 300. Y eran naves pequeñas, ligeras y sin tripulación. Un viaje que transportase humanos podría durar todavía más, y a eso habría que sumarle el transporte de mercancías y la maquinaria pesada para el establecimiento de una colonia duradera. Y todo esto por no mencionar lo peligroso y lo arriesgado que puede ser este tipo de transporte durante 9 meses o más en pleno espacio exterior. Pero aceptemos que toda esa logística se pudiera resolver. Aún así, al llegar a Marte nos encontraríamos con una temperatura media de menos 62 grados centígrados, una presión baja que haría imposible vivir sin trajes, y una atmósfera casi inexistente que provocaría que la radiación solar fuese mucho más dañina que en la Tierra. Y luego está el asunto del oxígeno. Solo el 0,16% de la atmósfera de Marte, si es que se la puede llamar así, está compuesta de oxígeno, mientras que en la Tierra es el 21%. ¿Alguien querría vivir así? Y, lo que es más importante, ¿alguien podría? El ejemplo más parecido que tenemos para establecer una comparación es la Antártida. Temperaturas extremas, paisaje inhóspito, aislamiento. Y por eso ningún grupo humano se ha asentado permanentemente allí. Las pocas personas que han vivido temporalmente en la Antártida son científicos enviados en misiones especiales, y muchos de ellos han vuelto sufriendo lo que se conoce como el Winter Over Syndrome, caracterizado por síntomas como depresión, irritabilidad, pérdida de memoria, conducta agresiva o insomnios, entre otros. Y pese a todo, la comparación sigue siendo tramposa, ya que en la Antártida al menos hay una atmósfera respirable, agua dulce y unos niveles de radiación solar aceptables. Todo parece indicar que la vida en Marte sería tan depresiva, arriesgada y extrema que cualquier colonización planteada en estos términos equivale prácticamente a jugar la ruleta rusa con los futuros colonos marcianos. Vale, es cierto, podría replicar un partidario de la colonización. Vista así, la idea no parece muy atractiva. Por eso hay que ir un paso más allá. No basta con ir a Marte, hay que terraformarlo, convertirlo en un planeta tan habitable, verde y azul como la Tierra. Así que la pregunta es, ¿podemos acaso terraformar Marte? ¿Y cómo lo haríamos? Seamos sinceros, por atractiva que parezca la propuesta de terraformar el planeta rojo, surgen tantas complicaciones solo en la teoría que llevarlo a la práctica sería un auténtico dolor de muelas, una tarea titánica. Pero no nos adelantemos. Veamos primero qué nos proponen los terraformadores. La prioridad sería subir las gélidas temperaturas marcianas. Para ello podríamos probar una cosa que aquí en la Tierra no se nos ha dado nada mal, el cambio climático. Se sabe que en los polos de Marte hay abundantes capas de hielo, y dentro de ese hielo grandes cantidades de dióxido de carbono. Si consiguiéramos derretir el hielo y liberar el CO2, podríamos calentar el planeta y, de regalo, obtener agua en estado líquido, algo imprescindible para la vida. Sin embargo, según los cálculos de Jarodsky y Edward, no hay suficiente CO2 en Marte para lograr un calentamiento drástico. Como mucho, se podría subir 10 grados la temperatura media.
Y me temo que a 50 grados bajo cero tampoco adelantaríamos gran cosa. Por si esto fuera poco, hay que tener en cuenta que la masa de Marte es muy pequeña, y por lo tanto carece de un campo magnético protector como el que sí hay en la Tierra. Esto implica que Marte apenas tiene protección frente a la acción del Sol, especialmente en forma de vientos solares. Estos vientos solares pueden desviar átomos o partículas con mucha facilidad, lo cual hace que sea muy difícil generar una atmósfera estable. Por más que liberásemos el CO2 acumulado, una buena parte sería desviado y expulsado de Marte por esos vientos. Vamos, que intentar calentar Marte con el CO2 atrapado en sus polos es prácticamente como intentar construir una casa con pocos ladrillos, y encima cada cierto tiempo un huracán destruye todos tus avances. Ya hemos visto que aumentar la temperatura de Marte es mucho más complicado de lo que podría parecer a primera vista. Pero aunque fuese posible, seguiría habiendo otro problema: el oxígeno. Es cierto que el Perseverance de la NASA logró producir oxígeno en Marte por primera vez en 2021, pero se trata de un proceso costoso, lento y no demasiado eficiente. Otra opción sobre la mesa es exportar a Marte organismos fotosintéticos, como cianobacterias o fitoplancton. A fin de cuentas, son ellos los que producen la mayoría del oxígeno terrestre, así que, ¿por qué no podrían hacer lo mismo en Marte? El problema, una vez más, es que tendría que haber agua líquida para que esas criaturillas pudieran sobrevivir, algo que, como hemos visto, no parece muy viable en el planeta rojo. Y todo esto por no mencionar que el suelo de Marte es altamente tóxico y no muy compatible con la vida de estos organismos, menos aún con la de los humanos. Por último, no podemos dejar de hablar del problemilla de la energía. Cualquier proyecto de terraformación requiere cantidades ingentes de energía y materiales. Pero la cuestión es que actualmente vivimos en lo que Richard Heisenberg llamó el siglo de los descensos. La disponibilidad de fuentes de energía y materias primas básicas como el petróleo, el gas natural, el cobre, el litio o el cobalto y un largo etcétera se van a ir reduciendo con el paso del tiempo, básicamente porque son recursos finitos y durante las últimas décadas los hemos consumido como si no fueran a acabarse nunca. Esto va a causar problemas en la economía terrestre y de hecho si queréis podemos hacer un vídeo al respecto, si os interesa. Pero la pregunta aquí es, en una era de descenso energético, ¿de verdad es viable acometer proyectos faraónicos como la terraformación de Marte, que necesitarían mucha más energía de la que tenemos actualmente? No tenemos una respuesta cerrada, pero lo que está claro es que esta cuestión añade un plus de dificultad a una idea que ya de por sí parece casi imposible. Al fin y al cabo, para que la Tierra fuese el agradable planeta que conocemos, tuvieron que pasar millones de años, y se consiguió, entre muchas comillas, gracias a la intervención azarosa y a veces improbable de una gran cantidad de seres orgánicos e inorgánicos. Como especie, tenemos que asumir que hay cosas que simplemente no podemos hacer. Las ciencias y las tecnologías son herramientas maravillosas que nos han aportado montones de beneficios y de conocimiento, pero también son una creación humana, y los seres humanos somos criaturas limitadas que pueden fallar. Asumir esto no es derrotismo, es simplemente mantener los pies en la tierra, nunca mejor dicho. Vale, hemos visto que la colonización o la terraformación de Marte nos quedan demasiado lejos, como mínimo en el corto o medio plazo. Pero aún así, la idea es muy popular, así que hay una pregunta que todavía no nos hemos hecho. En caso de que pudiéramos, ¿sería deseable? ¿Qué intereses políticos o sociales terrestres se esconden detrás del sueño marciano? El proyecto de colonización de Marte en parte se basa en lo que llamamos el tecnooptimismo, es decir, la creencia de que la tecnología no tiene límites y que encontrará soluciones para todos nuestros problemas y nuestros desafíos, como por ejemplo la crisis climática. El tecnooptimismo no solo es problemático porque, como hemos visto, la tecnología sí tiene límites, sino también porque genera una confianza ciega en las soluciones técnicas, cuando muchas veces lo que tenemos son problemas sociales que requieren de una solución política. De hecho, algunos estudios han mostrado que las personas que confiaban mucho en la tecnología luego no llevaban a cabo cambios en su vida personal ni se movilizaban políticamente por el medio ambiente. El ejemplo perfecto de todo esto es Elon Musk, de quien ya hemos hablado al principio del vídeo. No sé si os acordáis de ese tiempo en el que Musk no era el adalid de la extrema derecha mundial, sino un empresario de las nuevas tecnologías que quería combatir el cambio climático. Pero incluso en ese tiempo, sus soluciones eran técnicas. Paneles solares, coches eléctricos o los Hyperloop, esos túneles inmensos para coches privados automatizados que se parecen mucho a un tren, solo que funcionan mal. Y no es que la tecnología no nos pueda ayudar, pero la tecnología no sirve de nada si la sociedad no cambia a su vez, por ejemplo, reduciendo el consumo de energía o el uso de tierra.
No deberíamos escoger entre cambios tecnológicos y cambios sociales. Pueden ir juntos, pero el tecnooptimismo eleva los primeros mientras niega la posibilidad de los segundos. Es verdad que todo esto se ha quedado un poco anticuado. Antes Elon Musk proponía soluciones insatisfactorias para afrontar la crisis climática, pero por lo menos reconocía su existencia. Ahora, sin embargo, forma parte de un gobierno que niega el cambio climático y que ha prohibido la instalación de energías renovables como la eólica en tierras y aguas federales. Obviamente ha habido un cambio de postura, pero pensándolo bien, tampoco podemos decir que el Musk de 2018 sea radicalmente distinto al de la actualidad. Con algunas diferencias, Musk siempre ha encarnado los mismos valores, que se pueden resumir en una frase: favorecer las transformaciones tecnológicas para entorpecer el cambio social. Antes lo hacía vendiendo una imagen responsable y eco-friendly, y ahora directamente ha puesto su fortuna al servicio de un movimiento global de extrema derecha. Pero entre medias, el proyecto de colonizar Marte permanece intacto, aunque en segundo plano. Uno podría decir que en general, lo de vivir en Marte parece más una forma de escapismo que una solución. En lugar de afrontar los muchos conflictos y crisis que tenemos en la Tierra, viajamos a Marte para huir de ellos. Pero, ¿quién podría huir realmente? Sin duda hay personas con buenas intenciones que querrían que Marte fuera una opción abierta a toda la humanidad. Pero hasta ahora, el proyecto ha sido más para una minoría de grandes cerebros y grandes fortunas. Las élites mundiales llevan décadas tendiendo a segregarse voluntariamente del resto de la humanidad y de sus desafíos. Se podría decir, de hecho, que la colonización de Marte es otro ejemplo más de esta tendencia. Por un lado, promueven fronteras duras y controles migratorios. Por otro, se aíslan en urbanizaciones privadas y construyen refugios climáticos exclusivos. Y también, ya que estamos, exploran la posibilidad de ir a Marte para alejarse un poquito más de las miserias de nuestro mundo. Es más, el hecho de que el proyecto de Marte esté necesariamente limitado a unos pocos puede no ser solo una dificultad técnica, sino también, de hecho, una elección política. Es algo que permite seleccionar de entre la humanidad a aquellos que son considerados los mejores, una nueva aristocracia que tendrá derecho a sobrevivir y a crear un nuevo mundo. Y para los millonarios da la gran casualidad de que los mejores al final acaban siendo ellos, que han triunfado gracias a su gran inteligencia y en absoluto gracias al negocio de sus padres, la corrupción política o la falta de escrúpulos. De nuevo, las viejas ideas de Musk parecen encajar a la perfección con el proyecto supremacista de MAGA, un proyecto que beneficia más a gente como Musk o Trump que a gente como tú o como yo. Pero no estoy diciendo que soñar con colonizar Marte te convierta inmediatamente en un extremista pro-Trump. De hecho, existe una tradición de imaginar la exploración espacial desde una perspectiva más progresista, distinta, que se ve muy claramente en series de televisión como Star Trek, por ejemplo. En estos casos, la expansión por el universo está asociada a una idea democrática e internacionalista, en la que la humanidad quiere construir relaciones de amistad y cooperación con las especies inteligentes que se encuentre. Pero incluso en estos casos, en los que la colonización es algo democrático y no tiene que ver con el escapismo de una élite privilegiada, me pregunto si no seguirá compartiendo algunos de los problemas del tecnooptimismo, y en general de pensar la humanidad como una especie excesivamente poderosa. Y es que más allá de las oscuras vinculaciones entre el supremacismo y el sueño marciano, este tipo de propuestas de colonización espacial transmiten la idea peligrosa de que si algo sale mal en nuestro planeta, siempre habrá un plan B que nos permitirá seguir viviendo como hasta ahora sin realizar ningún cambio. Como todo tiene una solución técnica, no hay ninguna necesidad de tener cuidado, de implementar lo que llamaríamos el principio de precaución. Pero la realidad es que hay cosas que son irreversibles, que no tienen solución. Cuando una especie se extingue, jamás volverá a existir. Pero incluso para eso, los tecnooptimistas pueden soñar con la ingeniería biológica. El tecnooptimismo, en parte, es una excusa para hacerlo todo mal, con la esperanza mágica de que en algún momento lo arreglarás. Además, estas propuestas perpetúan la idea de que el ser humano es una criatura excepcional que tiene derecho a apropiarse de la naturaleza y a usarla a su antojo. En los años 40 y 50 soñábamos con colonizar los océanos y crear asentamientos humanos en el lecho marino. Hoy soñamos con viajar a Marte y cultivar alimentos en su superficie. El escenario ha cambiado, pero la historia se repite. Y mientras tanto, aquí en la Tierra, la destrucción de ecosistemas y la gravedad del cambio climático no ha dejado de aumentar. Uno de los entusiastas que en los años 40 y 50 proponía conquistar los océanos era Jacques Cousteau,
el famoso documentalista que descubrió al mundo los misterios submarinos. Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta de que aquellos océanos no necesitaban ser conquistados, necesitaban ser protegidos. Desde entonces se convirtió en uno de los grandes conservacionistas marinos del siglo XX. Nunca hemos llegado a colonizar los océanos, y hoy ya nadie lo propone en serio. Y es posible que nunca lleguemos a colonizar Marte. En cualquier caso, siempre nos quedará la Tierra. Y protegerla a ella y a quienes vivimos aquí es algo que sí que está en nuestras manos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Ahora es vuestro turno. ¿Creéis que acabaremos viviendo en Marte? ¿Compartís nuestras conclusiones o no estáis de acuerdo? ¿Pensáis que sería posible una colonización marciana ecologista? ¿Que no tuviera los problemas que hemos mencionado? Decidlo en los comentarios y, por favor, suscribíos para ver más vídeos. Hasta la próxima.